Shalom, pueblo de Israel. Estamos aquí en la comunidad Soy Magaguén, trayendo una pequeña explicación sobre la fiesta de Hanukkah, de dónde viene la festividad de Hanukkah. Estamos en el principio de la historia, en los tiempos de cuando los griegos, cuando Grecia estaba sobre el pueblo de Israel, que el rey Epifanes Antoquio se levantó contra el pueblo de Israel. Dice que un Ruach maligno se apoderó de él y lo incitó a actuar en contra del pueblo de Israel. Entonces él mandó a un ejército de gran número a cargo de su comandante, llamado Nicanor. Se llamaba el comandante de ese ejército. Dice que en el año 213 del segundo templo y hasta el año 193 de ese tiempo, o sea, antes de todo esto fue cuando se levantó este rey malvado contra el pueblo de Israel, y mandó ese ejército a cargo de este general, que es su nombre de Nicanor, y él sitió el pueblo de Jerusalén y estuvo en guerra con él, con Israel, pues, y estuvo librando varias batallas en contra de ellos, porque tenía un ejército muy vasto, pues. Entonces, en una ocasión, uno de los soldados del ejército de Nicanor tomó una doncella del pueblo, y dice que puso unos pergaminos, unos rollos, pues, de la Torah, y sobre ellos violó a esta doncella. Entonces Nicanor apoyó ese acto y trajo y vino a sacrificar cerdo en el altar, y esparció la sangre del cerdo en el santuario. Entonces Yohanan, el sumo sacerdote, se vistió de la ropa de vergüenza y vino y procuró matar a este comandante Nicanor. Entonces él pidió una audiencia con Nicanor, pero él se guardó una espada corta bajo su túnica, se paró al portón del cuartel y proclamó una cita con su señor. Dice: necesito ver a su señor. Entonces ellos comunicaron esto con Nicanor, y él le permitió entrar. Dice: ¿por qué te opusiste a los mandamientos al decreto del rey? Dice Nicanor: si te hubieras sometido a nuestras reglas, nosotros estuviéramos en paz. Pero entonces él dice: no, ya ahora vengo para hacer lo que tú quieres que haga. O sea, ya el sumo sacerdote vino ante Nicanor a decirle que él está dispuesto a obedecer el decreto del rey. Entonces dice: ¿cómo puedo saber yo que me estás, que realmente
ok, dice, haré todo lo que tú dices, pero si esto llega a oídos de mi pueblo, el pueblo de Israel, ellos me matarán, me apedrearán y me matarán. Entonces, necesito decirte algo, pues, pero que no escuchen los demás. Entonces, que nadie escuche lo que te tengo que decir, le dice. Entonces él viene y saca a todos y saca a todos sus guardias con él. Entonces cuando Johanán se ve solo, dice, él alzó plegaria ante Hashem. Y cuando terminó de hacer su plegaria, él se acercó a Nicanor y le clavó la daga en el corazón y lo mató. Entonces huyó y se levantaron contra el ejército griego y lo mataron. Me parece que fueron 772,000 de los enemigos que fueron muertos. Fueron 772,000 los que mató el pueblo de Israel en esa ocasión. Entonces, hubo uno de los comandantes que quedó vivo, que huyó y fue a llevar la noticia al rey Antíoco. Aquí tengo su nombre. Entonces él fue y le dijo que le llevó la noticia, pues, de que había perdido su ejército. Y entonces Antíoco enfureció y lo mandó a él con otro ejército también numeroso. Y igual también este pequeño ejército del pueblo de Israel los enfrentó y los derrotó, y se regresó, huyó. Entonces le dice, el rey se enfureció tanto que quería mandarlo otra vez, y le dijo este individuo, le dijo al rey que no era prudente hacer eso, porque que era mejor que él se convocara a todos los pueblos que él había conquistado, para que se unieran en sí, para poder atacar al pueblo de Israel. Entonces el rey le hizo caso y fue, y este hombre se llamaba Bergeris. Entonces ellos reunieron un ejército tan grande que equivalía, dice aquí, que era más que la arena del mar, del mar. Y aquí nos ponen una cifra que son 10 millones de soldados, que ese era el tamaño del ejército que ya después de que habían ya llevaban 2 derrotas continuas. Entonces llevaron todos estos ejércitos, y cuando llegan y hacen sitio sobre Israel, está Johanán, Matatías y sus hijos, ¿verdad? Y dicen que Matatías estaba esperando que los persas vinieran en su ayuda, y Johanán, el sumo sacerdote, se molestó con él y le gritó, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no has
has visto, no has leído en la Torah que dice que maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en el Hashem? Y dice, tiene razón, dice nosotros. Entonces ellos entraron en un ayuno y en plegaria y orando en Tefilá. Y cuando terminaron su ayuno y su oración, atacaron al ejército. Entonces derrotaron ese gran ejército. Y atacaron ese ejército tan grande que dice, nos cuentan que cuando Antíoco huyó y se fue y se escondió, porque era la burla de las naciones. Pero me quiero regresar un poquito, cuando este rey malvado decidió atacar al pueblo de Israel, dice, vamos a levantarnos en guerra contra este pueblo que se cree que se siente que es el escogido de Hashem. Dice que se siente que es el escogido de Hashem. Dice, vamos a quitarle los 3 mandamientos. Los 3 mandamientos que tienen ellos, que es dice, vamos a quitarles la celebración de Shabbat, el guardar Shabbat, la celebración de Rosh Hodesh, de la nueva luna, Rosh Hodesh, y el Brit Milá. Esas eran las 3 cosas que les querían quitar al pueblo de Israel. Entonces sucedió esto, que después de que ganar la batalla vinieron al templo y comenzaron a reconstruirlo, porque cuando entró el ejército que llevaron con todo este ejército, comenzaron a tumbarlos, a destruir el templo. Dice que se empezaron a abrir brechas entre los muros del templo, lo empezaron a destruir. Entonces cuando derrotaron este gran ejército que venía ellos comenzaron a construir el templo, lo reconstruyeron todo. Entonces cuando ellos, a la hora de ya comenzar con la reedificación del templo, no encontraron aceite. Solamente se encontró un frasco un único frasco que tenía el sello del sumo sacerdote, y ese frasco duraba para un día. Entonces no había más, y lo mismo, digamos, para ir a traer más a otro lugar ya hecho, se tardaron 8 días, y para elaborar aceite también se tardaron 8 días. Porque el creador aumentó hizo rendir ese aceite pues por 8 días, y de hecho se dice que fueron 8 milagros lo que sucedieron pues. El creador hizo que el aceite durara esos 8 días. Entonces por eso se conoce como la fiesta del milagro de los 8 días. Pero realmente no fueron solamente 8, sino que fueron muchos. Recordemos, fueron varios. El primero fue cuando la primera derrota que tuvo en Nicanor. Ese fue el primer milagro, que entre pocos derrotaron a muchos. El segundo milagro fue el segundo ataque que tuvo con este hombre que se me olvidó el nombre. Ese fue uno de los segundos milagros que lo volvieron a derrotar. Y el tercero fue cuando llegó con todo el ejército griego, con 10 millones de soldados, y entre pocos dice que cuando le dijo Yohanan a Matatías que tenía que confiar en el Creador,
oración, y entonces ellos atacaron. Y el Creador dice que el Creador esclavizó a los ángeles de las otras naciones, de todas las otras naciones, y los hizo con sus esclavos, y que los marcó con hierro, con un punzón como esclavos. Entonces dice que cuando el ejército contrario a Israel lanzaba flechas, el Creador las desviaba para sus compañeros, pues, y cuando ellos la espada también se clavó en ellos mismos. O sea que el Creador el Creador los libró de ese ejército. Ese es el milagro, y por eso desde entonces, para el 25 de Kislev, desde entonces se celebra esta fiesta de Hanukkah, recordando la victoria que tuvo el pueblo de Israel sobre todos estos ejércitos, y aparte el milagro que hizo el Creador de que por 8 días hubo suficiente aceite. O sea, el aceite no se terminó hasta que hubo aceite nuevo. O sea, hasta que ya hubo aceite nuevo, ya se rellenaron otra vez. O sea, duró el aceite suficiente, le dio el suficiente tiempo para que se hicieran, para que hacer más o mandar a traer más, que era lo mismo que tardaban en ir a otro lado y venir con aceite o hacer aceite. Y por eso, esto es lo que desde entonces se celebra esta festividad de Hanukkah. Hanukkah no tiene nada que ver con Navidad, es completamente diferente. No hay nada que los una, no hay nada que tenga que ver Hanukkah y Navidad. Es una fiesta muy independiente de la fiesta de Navidad. Por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque ese día fue el día que dedicaron el templo. ¿Y por qué 8 días de fiesta? Porque recordemos y nos dicen que fue en el mismo tiempo de que se terminó de hacer el tabernáculo en el desierto, cuando iban en el desierto con Moisés. En ese mismo tiempo fue que se terminó el tabernáculo, que no se consagró hasta que se llegó la fecha que el Creador había puesto, pero ese templo